este episodio de A Metro y Medio. Como ustedes saben, cada semana nosotros traemos invitados especiales de lo que tenemos cosas que aprender. En esta oportunidad, otra mujer poderosa que se ha ido por un área rarísima para muchas mujeres de mi generación. Sin embargo, para las generaciones más jóvenes a las que ella pertenece, cualquier mujer puede hablar de Fórmula 1, conocer todo lo que son esos carros a toda velocidad, conocer los pilotos. Eso es una parte interesante de la Fórmula 1, sí. La ropa que le ponen, esa cosa. Ahí yo entro, pero saber de carro, de neumáticos, de si se paró, de si no se paró, de por qué tenía que entrar, el tiempo que duró para que le cambien la goma. Eso es como sumamente complicado para mí, pero para ella, que ha hecho, tiene un podcast, tiene un equipo, trabaja y ha elegido esta línea, ustedes sabrán que no. Conoceremos de todo esto y mucho más en una conversación especial con su nombre, con el que todo el mundo la conoce, porque si le digo el de verdad, parece como el nombre de una profesora y ella me mataría. Recibo con mucho gusto en este podcast y en este episodio a Lili López. ¿Cómo estás? Hola, Ana, feliz de estar aquí. La verdad es que Dios quería que yo estuviera aquí, créeme. Ay, yo creo que sí. Tú sabes que cuando coordinamos así la entrevista, a veces son decisiones del Señor. Muchas veces los invitados ni siquiera... Él me da el respiro, Él dice es este y las cosas fluyen Así para el es, momento amén. indicado. Amén. Porque nuestra conversación era hoy. No, y mira no cómo hoy. Él fluyó para que fuera hoy. Así es. Tenía que ser hoy. Abrieron todas las puertas para estar aquí, estar tranquila y poder grabar contigo feliz de la vida. Y yo feliz de recibirte y de conocer un poquito más de ti. Eres dominico-ecuatoriana. Dios Así mío, es. pues yo como que no había visto. Qué exótico, me había encontrado así como una dominico-ecuatoriana. Qué exótico, así mismo. Mi madre es dominicana y mi padre es ecuatoriano. Es al revés lo que te dijo ahorita, a ella que hay que darle el trofeo. Sí, no, yo no sé por qué. Yo no sé qué fue lo que mi mamá le vio a mi papá. Pero es tu papá. Ni las 9 mujeres que estuvieron después con él y le tuvieron 11 hijos entre todas. Pero aparentemente el tipo tenía algo, una cosa. No ¿Cómo sé. así? ¿Tenía algo? O sea, ¿tú no lo conocías? ¿No lo conociste? No, yo crecí con mi mamá. Mi madre fallece cuando yo tengo 23 años y me quedé como solita y empecé un proceso de sanar la muerte de mi madre. Toda persona que ha perdido a su madre sabe que cuando uno pierde a su madre uno siente que se desprende de la tierra. Uno siente como un vacío que no entiende y eso lo sabe todo el que pierde a su madre, incluso ya adulto o viejecito. Pasa eso. Entonces yo estaba haciendo un duelo tardío, cuando se descubrió pues empecé terapias y todo eso y un proceso también de búsqueda de sanar espiritualmente y le escribí una carta a mi papá en un retiro de amor. Nunca había pasado, yo tenía en ese momento 27 años. Entonces me animé, fui a terapia, me tocaba terapia ese lunes después de ese retiro y me animé a decirle a mi terapeuta, bueno, mira lo que escribí, le entregó la carta y ella se pone a llorar y yo, hey, yo te pago para yo llorar, por si acaso, pero está bien. ¿Qué tú opinas? Entonces me dijo, ¿qué vas a hacer con ella? Y le dije, mira, lo voy a buscar para entregársela. Entonces le escribí, yo sí sabía que él vivía en los Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York. Entonces le escribí al embajador ecuatoriano en la ciudad de Nueva York y él se conmovió con la historia, localizó a mi papá y un mes después estaba presentándome a mi papá. Entonces esa noche... ¿Tú lo conociste a esa edad? A esa edad lo conocí. A los 27 años. A los 27 años. ¿Qué pasó entonces con tu niñez? Él no estuvo presente, nunca hubo un contacto. ¿Tu mamá qué te dijo de él? Yo creo que en algún momento hablé con él me hizo una broma porque tiene los juegos bien pesados, un humor un poco negro, y jamás ni nunca. Mi mamá me decía la verdad, o sea, que él era el taxista como de esos taxis como high class, como muy nivel alto, de limusina y cosas así. Y nada, que se habían conocido aquí, que después se supone que se iban, pero le negaron la visa a mi mamá, él nunca nos pidió, se divorciaron y hasta ahí. ¿La historia que te contaron fue buena? Mi mamá me dio ese detalle y ya, creo que fue la mejor, porque yo sé que si mi madre me hubiese dado algún otro detalle, incluso a la personalidad de mi papá, quizás yo no me hubiese animado ni siquiera a verlo, porque sin tener información yo tenía mucho dolor con él. Sobre todo cuando mi mamá se enfermó, a mí me tocó asumir mi universidad. Y entonces yo decía, oye, si mi papá no sirve para nada, o sea, tengo yo que cargar con esto, también con el duelo de lo que le está pasando a mi mamá, yo no tengo en quién apoyarme. ¿Tú no tienes más hermanos?
De mi mamá no, yo soy hija única de mi mamá. ¿De tu mamá? De mi mamá. ¿Y creciste como, como única hija con ella? Unigénita, como dicen. Sí, y con la familia materna. Materna, exacto. Entonces, para mí fue muy difícil eso y no entender la masculinidad. De hecho, fue más difícil para mí entrar en intimidad y conocer a Dios Padre por eso, porque cuando uno no tiene un referente de papá terrenal, incluso conocer a Dios es más complejo. No es imposible y es lo mejor que me ha pasado, pero lo cierto es que fue más complejo porque tú no sabes cómo debe de comportarse un papá. Tú no tenías un padre tú lo que referente. presumes, exacto, tú lo que presumes es que siempre te van a abandonar, que tú no mereces ese cariño, creces con mucha culpa. Entonces, evidentemente, ver a mi papá, encontrar a mi papá fue bastante incluso liberador, porque yo entendí una parte de mí que yo no entendía. Por ejemplo, físicamente yo me parezco más al lado de mi papá. Yo tengo cosas de mi mamá, claro que sí, y de la familia de mi mamá, pero cuando tú lo viste, cuando yo vi a mi papá en persona, pero cuando yo conocí a mi familia ecuatoriana, fue que dije, oh my God. Yo soy de este lado. Claro, porque imagínate que a mí siempre me han dicho, tú no eres dominicana. Tú no pareces dominicana. Sí, porque como que tú no tienes ese porte así directo, que tú digas, a menos que te encuentres con una como yo, que digo, tú pareces como de la Jabá de Moca. Ajá, o de Río Verde. A mí me han dicho del La Cibao, Vega, sí. Ajá, para el norte. Sí. ¿Tú eres cibaeña? Sí, porque en Moca hay muchas familias con tus rasgos, y en Río Verde, La Vega, lo que somos del Cibao entendemos que para allá hay mujeres Ajá, así. entonces siempre me han dicho así, pero muy pocas personas. O sea, lo normal es, tú no eres dominicana. Lo que pasa es que es una mezcla también de tu acento al hablar. Claro, entonces, pero me molestaba, porque, a ver, ahora a mí no me molesta cuando me dicen, tú no eres dominicana, y yo sí soy dominicana, pero también soy ecuatoriana. Entonces, yo tener una respuesta en identidad fue liberador. O sea, era como que me sentía pertenecida. Mira qué cosa. ¿Qué pasó cuando tuviste a tu papá por primera vez? Nada, lo vi un señor, o sea, yo no... ¿Y que tú le dijiste, hola a usted? Sí, yo le dije, hola, y él, yo soy tu hija, y él me fue a abrazar, y yo, güey, espera, no. ¿Cómo así? Sí, porque... ¿Tú no estabas preparada para ese abrazo? Lo que pasa es que yo no soy, soy hija única. Los hijos únicos tenemos un rango de espacio más amplio que el de cualquier persona normal. Yo fui hija única por 8 años. Y yo Eres sé lo que hija es única, como que si superaste los 6 años, tienes algo de hija única para siempre. Se lleva para toda la vida, incluso para la gente manifestarme cariño es diferente. Sí, yo duré siendo hija única 8 años, luego duré como 12 siendo sobrina y nieta única del lado materno, para que me añoñaran y me protegieran mucho más. Entonces yo hago muy química muy rápido con gente que sabe entender mi cariño. Y hago tengo una coraza porque tengo 2 cosas que no me convienen. Fui hija única durante todo ese tiempo y luego me divorcié para que tú haces una coraza mucho más grande. Claro, sí. En mi caso, pues evidentemente todavía. ¿Tú no estabas preparada para abrazarlo cuando lo viste? No, claro que no. O sea, yo sentí que me invadió mi espacio porque yo a él no le di permiso para eso, porque él podía ser mi papá, pero en mi mente seguía siendo un extraño. ¿Y cuánto tiempo pasó para que tú asimilaras que era o no era un extraño, era tu papá? Bueno, fue meses. Cuando yo descubro eso, en ese viaje yo conocí a 2 de mis hermanos. Entonces llamamos... porque tampoco tú conociste a ninguno de los otros 10 hermanos que tú tenías. No, yo me enteré esa noche. Esa noche fue que tu papá te dijo sus habilidades. Exacto, sus superpoderes. Sus superpoderes. Su propósito divino de poblar la tierra. Sí, esa noche. Eso fue su regalo. ¿Cuál era su propósito? Poblar la tierra, ayudar a la población. A Dios le dijo, yo te necesito para que me ayude a poner un par de seres humanos en el mundo. Pero bien antiguo el señor para probar la tierra. De diferentes nacionalidades son. Sí, hay colombianos, dominicanos, puertorriqueños. Pero tu papá creía en las Naciones Unidas. Sí. Tú llegaste a ver United Colors of Benetton. Sí, eso somos nosotros. Esos son ustedes. Esa promoción tan chula que lleva gente tan... Y cuando te contó su historia y te habló de tus hermanos, ¿cuál fue tu reacción, tu impresión de él? Mira, yo lo primero que le dije era que yo quería saber su versión de la historia, porque yo no tenía ninguna información y que mi mamá había fallecido. Eso a él realmente lo conmovió. Él tuvo una reacción como que fue muy chocante lo que yo le dije. O sea, él entendió que tú fuiste a buscarlo, pero no sabía la noticia de que tu mamá ya no estaba. Así es. Entonces, yo le pedí que me contara eso, pero yo al mismo tiempo le prohibía terminantemente hablar mal de mi mamá. O sea, yo necesitaba que él me contara la historia, pero con respeto a mi mamá. Si respetaba a mi mamá en algún momento de la historia, pues yo me paraba y me iba. Porque ya yo era una adulta
Ya con el solo hecho de conocerlo, yo había logrado mi objetivo. O sea, conocerlo ahí no iba a cambiar nada de lo que ya me había pasado. Y lo que yo era producto de la crianza de mi mamá. Y a quien yo le debía era mi mamá, o no, honrar, ¿ok? Claro. Te hablo en ese momento. Entonces, pues evidentemente, él me cuenta la historia y cuando él está contando la historia, yo, sí, mi mamá, claro. Esa era mi mamá. Entonces, todo conectó contigo en esa parte. Conectó conmigo, o sea, su historia. O tú con él. Yo la creo la historia. O sea, por como él describió a mi mamá y las cosas que hizo mi mamá y las cosas que él hizo, yo le creo. Le creo porque le tengo que creer su versión porque no tengo para contradecirla. Y le creo lo de mi madre porque yo conocí a mi madre. Y yo sé que mi mamá hubiese sido capaz de hacer eso. Entonces, esa noche me presentó a mi hermanita, a una de mis hermanitas, de las pequeñas. Pequeñas, porque más pequeñas que yo, pero son grandes. Entonces fuimos luego al otro día a conocer mi hermanito que vivía allá. Entonces mi hermanito tiene una hermanita que es también hermana mía, pero ellos son de padre y madre. Entonces en esa conversación acordamos que yo iba a ir a Ecuador a conocer a la familia. Eso fue en mayo y ya en septiembre de ese mismo año yo llego a Ecuador a buscar a mis otros hermanos. Por ejemplo, mi hermano más pequeño en ese momento tenía 15 años y conoció a mi papá por primera vez en ese viaje que yo hice. O sea, mis hermanos estaban peleados entre sí y por mí, que soy como un ente X que nadie conoce, nadie sabía que yo existía, ellos entre ellos sabían que existían, menos yo, pues mis hermanos se vuelven a unir. O sea, porque se reencuentran. Porque este problema no tiene que ver con nosotros, ese problema era mi papá y sus madres. Entonces mi hermano mayor, el primero en nacer, descubre, gracias a mí, que tenía todos esos 10 hermanitos por debajo. Porque había gente que no sabía que existía. O sea, sí, mi hermano mayor sabía que existían 2, pero no 9. 9. Ajá. Y se juntaron, no ¿se han podido juntar los Sí, los sí, no 11? sabemos, no, todos no. Hay uno que no puede saber que es hijo de mi papá porque lo crió otro señor y el señor murió y yo le decía a mis hermanos, imagínate, nosotros crecimos sin nuestro papá, lo que nos ha costado asimilar la vida y entender una serie de cosas y traumas que no pedimos nosotros. Pero él tuvo la bendición de tener un padre que lo criara como si fuera hijo de él. Entonces, si tú te le paras y le dices, mira, ese no es tu papá es este, que es un personaje versus su papá, que fue extraordinario con él, yo creo que le estaríamos haciendo una maldad. Esa verdad se la tiene que decir su madre de él, que él lo parió. En el momento que ella entienda. Pero eso no es nuestra responsabilidad. Entonces, la otra chica sí sabe, pero dijo que no quiere nada que ver con mi papá, aunque nosotros existamos, ella no está interesada. Después todo lo demás hablamos. Y tenemos un grupo de hermanos y nos juntamos cuando viajamos, claro que sí. ¿Quién eres tú después de esa historia? Mira, realmente mucho de lo que yo viví con mi papá y de mi historia, pues yo traté de, digamos que enmendarla cuando me tocó a mí divorciarme. Contrario a mi mamá, pues yo elegí un mejor padre para mi hijo y el amor por mi hijo y para que mi hijo no viviera lo que yo viví, pues me permitió incluso vivir un proceso de divorcio menos doloroso de lo que pudo ser. Para allá iba, o sea, tú elegiste un mejor padre para tu hijo basado en tu experiencia, pero te divorciaste. Sí, porque yo no elegí un buen esposo para mí. Es un muy buen esposo él, pero no para mí. Pero es un buen padre. Es un buen padre, claro. Está presente. Está presente totalmente. Que es lo que me faltó. Lo que te faltó a ti. Sí. Y mi hijo conoce sus 2 familias. O sea, mi hijo pasa muchísimo, tiene unos abuelos que lo aman con locura y pasión. Y entonces mi hijo tiene la ventaja de vivir experiencias con sus abuelos y también con mi lado familiar. Entonces ahí hay mucha identidad de dónde apoyarse, contrario a la mía. Tú has creado un ambiente para que tu hijo no pase lo que pasaste tú. Pero si tú lo pudieras definir en una palabra para aquellas personas que quizás están en la misma condición tuya o aquellas madres que tienen que hacer ese crossover para sus hijos de un lado para otro o de un momento a otro sin saber que hay una historia detrás, ¿cómo tú lo definirías y qué tú le dirías? Mira, lo primero es que yo creo que detrás de una mala paternidad hay una madre que no ha entendido que las cosas se acabaron entre el hombre y la mujer. ¿Por qué? Porque hay hombres que no saben ser padres y que se encuentran con mujeres que utilizan a los hijos o utilizan esa situación para
para mantenerse cerca del varón y provocan que ese padre que no tiene cualidades para ser padre, pues menos la desarrolla. Entonces el problema es de las madres. No, yo de que, no, no. Te pongo, imaginémonos una pizza. Hay un pedazo de la pizza, que es esa. Hay otro pedazo de la pizza que depende mucho de nosotras también aceptar que elegimos un mal papá, porque puede pasar. Porque hay hombres que son muy buenos esposos y malos padres. Y hay hombres que son malos padres y malos esposos. Y hay hombres que son ambas cosas buenas y ambas cosas malas. Hay de todo. Sí, hay de todo. Entonces, para todos los gustos. Claro, lo que yo quiero, a donde quiero llegar con esto, no es echarle la culpa a la mujer ni responsabilizar a la mujer. Lo que yo quiero es que entendamos que las que parieron los muchachos y a las que le duelen los muchachos por encima de cualquier cosa es a la mujer. A nosotras. Pero puede pasar lo que sea, yo elija un bueno o no padre, lo que sea que pase con nuestros hijos, al final, a donde el brazo que ellos, los abrazos que ellos buscan cuando se enferman, es los nuestros. Cuando ellos tienen una necesidad, podrán ser locos con su papá, pero van a donde mamá. La que se sacan el corazón, si se lo tienen que sacar para dárselo a un hijo, somos nosotros. Entonces, ¿qué tan saludable sea una separación para tu hijo? Va a depender mucho más de mamá que de papá. ¿De acuerdo? En mi caso, lo sé porque cuando mi mamá se separó de mi papá, mi mamá entendió rápido que mi papá no iba a hacerse cargo de mí en ningún sentido y simplemente lo soltó en banda. Lo soltó, no insistió. Contrario a mis hermanos, sus madres insistieron tanto en que mi papá hiciera su parte que terminaron traumatizando a mis hermanos por rechazo. Yo tuve abandono, pero mi papá rechazó a mis hermanos. Esos son dolores totalmente diferentes. En el abandono hay una cuestionante, un signo de interrogación, que te permite abrir la puerta ante una aparición a futuro. Tú decís, ¿tú sabes qué? Cónchale, te entiendo, te equivocaste. Pero cuando hay un rechazo, yo me acuerdo cada vez que tú me rechazaste. Y si lo hiciste pequeño, más me duele. Entonces, mi mamá tomó esa decisión radical, me protegió. Ahí tú me hacías la pregunta que no te contesté, cuando yo me di cuenta que era mi papá. Yo me di cuenta cuando yo, en el avión, camino de Nueva York, salimos de Nueva York a Ecuador, yo me voy a poner el cinturón y me volteo y miro a mi papá, que está a mi izquierda. Yo estaba en ventana. Y miro a mi papá y en ese momento yo empiezo a llorar. Porque fue cuando yo dije, ese es tu papá. O sea, tú estás viajando con tu papá. Mis dos hermanos estaban al lado de mí. Mi hermanita, que es muy gringa, o sea, nacida y criada en Estados Unidos. Oh, my God, Lidia, ¿qué te pasa? ¿Te estás nerviosa? ¿Qué te pasó en ese momento que comenzaste a llorar? Porque ya tú habías escrito la carta, tú habías tenido una reconciliación. ¿Qué te tocó? Me tocó que lo vi, I realized that, o sea, fue que me di cuenta que era mi papá. Era como que yo había pasado tantas emociones, pero en ese momento fue que me cayó el 20, como dicen. ¿Y cuántos años ya tú tenías? No, 27, era el mismo año. Recuerda que lo conocí en mayo y en septiembre estábamos viviendo en Ecuador. Todos juntos. Entonces, ahí, cuando yo me logro calmar, mi hermana me dice, ¿qué te pasa? Entonces yo le digo, mi mamá estaba en droga. Y ella hace así, de que, ¿cómo así? Y yo solamente en droga, mi mamá se casaba con esa vaina. O sea, ese es mi papá. Ahí fue que dije, ese es mi papá. Pero está bien, perfecto. Ella no te iba a entender porque ese término nada más de nosotros los dominicanos. Mira, tú te en droga, mi mamá te Sí, en droga. no, yo le expliqué. Pero, ¿qué fue para ti esa vaina? Como tú lo dijiste. Sí, no, mi mamá, no, y en efecto encontraron una foto de cuando se casaron y mi mamá tenía 2 presidentes arriba del sitio donde firmó. Ella estaba borracha, mínimo, porque es que no entendí. O sea, a ver, mi papá no es malo. Extraño tu papá? Lo que pasa es que mi papá no es malo. El problema de la limitante de mi padre es que es un hombre de los años, bueno, en este momento mi papá tiene que tener algunos 70 años, número para atrás, de los primeros inmigrantes latinos en la ciudad de Nueva York, con un cuarto de primaria y con un sentimiento. Él fue que llevó a toda su familia, él fue que fue jalando, sacándole los papeles, con una creencia limitante de la época de yo no sé cuánto, donde la mujer tenía que idolatrarlo. Entonces él cambiaba a las mujeres porque no lo amaban suficiente a él. Eso es su crianza y su creencia, porque él viene de una generación que tú nunca vas a entender, quizás la puedo entender yo y yo creo que no entro ahí tampoco, que las mujeres estaban hechas para servir, para cuidar y para proteger. Tal cual, y que los hijos tienen que servirle a los padres, aunque los padres sean malos proveedores. Sí. Entonces, cuando tú... Pero eso es a otros padres, pero es un muchachito de esto de ahora eso, y te va a leer una cartilla inmediatamente. Claro, por eso te digo que mi papá viene de ahí.
Entonces, evidentemente, yo crezco con una mujer que, aunque generacionalmente hablando, colinda con mi padre, mi mamá fue una mujer muy libre, muy progresista. Mi mamá era una mujer que fue muy echada para adelante, con criterio público, con criterio propio. Sí, ella lo buscó en el momento que tenía que buscarlo. Cuando ella se dio cuenta que él no iba a hacer nada, simplemente soltó. Que es algo que, ojo. Pero tú eres una niña que se te ve que era inquieta de pequeña. Tú nunca comenzaste esa insistencia y escudriñar como son. ¿Y dónde está mi papá? ¿Y por qué los muchachitos van al colegio con su papá y yo no? No, porque tú estás hablando con una mujer muy curiosa, pero una mujer gregaria. Yo respeto los rangos y los roles. Y o sea, eso una muchacha obediente. Exactamente. En dominicano. Entonces yo simplemente no tengo que cuestionar la decisión de mi mamá. Y hoy día, que ha pasado tanto tiempo, tú la sigues cuestionando y preguntándote que cómo ella se casó con esa vaina, que es tu papá. No, en ese momento, entonces vamos por parte. En ese momento yo digo que mi mamá estaba en droga, que mi mamá, una mujer tan progresista, tan inteligente, médico, fue de la primera promoción en medicina ocupacional de este país, una mujer pionera, que se leía 2 y 3 libros al mes, que era culta. O sea, esta persona con este ignorante, no, o sea, solamente ahumada en droga, en algo. No, mi amor, pero el amor no tiene nada de eso. Pero espérate, Ana, porque es que yo te estoy hablando de que en ese momento yo lo que estoy viendo es un hombre que abandonó a sus hijos, un hombre que es tosco, un hombre que es ignorante, que no me colinda con una mujer contraria a eso, una mujer responsable. Mi mamá llegó a andar con zapatos rotos, pero a mí no me faltaba un zapato en mi casa. O sea, que priorizaba a su hija por encima de sí misma. Entonces yo vengo de esta crianza donde este personaje simplemente no cuadra. Entonces cuando llegamos a Ecuador, que yo veo a mi familia, que yo, oh my God, claro, este es mi lado, o sea, esto soy yo. Entonces ahí yo empiezo a bajarle como esa impresión que yo tenía de él y yo empecé a cuestionarlo, porque claro, ahora soy gregaria, pero recuerda que papá lo conozco ahora, entiendo que le debo respeto, pero yo no le debo nada a él. Entonces yo le pregunté qué era lo que él tenía y me senté a hablar con las madres de mis hermanos, con las que tuve la oportunidad de conversar, y les pregunté a ellas, yo no puedo hacerle esta pregunta a mi mamá, pero dime tú que tú le viste a mi papá. Entonces, claro, ahí fui construyendo todo el charming de mi papá, todo el encanto de mi papá, y eso también lo tengo yo. O sea, yo tengo ese encanto. Entonces, tu papá tenía tiene su encanto, el amor que tú no has encontrado, que tú no lo podías ver. Entonces, él claro, por eso me apoyo de otras personas. Entonces, ¿Qué te dijeron la mamá de tus hermanos? No, que era un tipo encantador, un tipo muy trabajador, un tipo aventurero, dispuesto. O sea, estamos hablando de una persona que emigró en los años 70, sin saber nada de inglés y tiró para adelante y llevó adelante a su familia. Y entonces, hay una serie de cosas que cuando ella lo iba diciendo, decía, pero yo tengo eso. Por ejemplo, yo soy más atrevida que mi mamá. Mi mamá fue más conservadora. Más conservadora en el sentido de que yo trabajo y me pensiono y todo eso. Yo no, yo emprendo. Entonces hay una serie de cosas que cuando ella lo describían y yo, ok, ya. Ya tú sabes de dónde venían en ti. Y empecé a admirar aspectos de mi papá que no tenían que ver con el dolor que yo había experimentado. Pero yo creo que el gran regalo de mi papá a mí fue que cuando yo venía de regreso después de haber conocido a mis hermanos y haber conocido a mi familia, pues yo me di cuenta que todo lo que mi madre hizo fue protegerme y cuidarme y darme la oportunidad de que cuando yo quisiera ver a mi papá, yo pudiera verlo con la misericordia que lo vi. Porque si ella me hubiese hablado mal de él, si ella lo hubiese intentado y él me hubiese hecho todo lo que él le hizo a mis otros hermanos, posiblemente yo no hubiese podido hacer ese proceso. Entonces, para mí, conocer a mi papá significó sanar ese dolor que yo tenía con mamá de que ella no lo había intentado. Yo decía, mi mamá nunca quiso a mi papá. Yo no soy producto del amor, porque como mi mamá soltó eso tan rápido, o sea, yo sentía que mi mamá no lo quería, no lo amaba. No, mi mamá me amó tanto o más a mí, que eso quedó relegado. Entonces, el regalo de mi padre, al haber encontrado con mi papá, fue un antes y un después para mi identidad como mujer de 2 raíces, ¿verdad? Y para yo entender el amor que trasciende de una madre. Entonces, claro, cuando me tocó a mí, que tampoco lo elegí, a mí fue que me pidieron el divorcio, no fui yo que lo pedí, pues yo entendí que yo no tengo que estar con un hombre que no me ama. O sea, se lucha por el matrimonio donde hay amor de ambas partes y hay deseo de ambas partes de seguir hacia adelante. Pero si un hombre no te quiere y te lo dice y te lo hace saber, no te amo, no te quiero, quiero a otra,
lo mejor que tú puedes hacer es decir, rueda durísimo, compañero, sigue para adelante. Sigue para adelante, que vive gente. Y no pasa nada. Pero no todo el mundo tiene esa capacidad. No, claro. Si el pedido del divorcio vino después de haberte reconciliado con tu papá. Sí. Entonces había una Lili mucho más madura. Claro, totalmente. Mucho más empoderada en el sentido de empoderada de mis emociones. Claro. Y empoderada también de saber lo que quería. Porque claro. No, hay que decirlo aquí, no todas estamos preparadas para que un hombre te diga no te quiero. Yo no he votado nunca a nadie, a mí me votan. Somos dos, tranquila. Sí, no votan. Pero a Creo que he votado una vez en mi vida. No, yo no he votado nunca a nadie, sí, que me voten a mí. Eso es eso es algo que después se trabaja, porque al final te dan resultados. Y qué bueno que tú aceptaste ir a terapia, porque la gente no acepta. Y todavía hoy hablamos tanto de salud mental, sin embargo, hay a quienes les da vergüenza reconocer de que es importante ese acompañamiento en determinadas situaciones de nuestra vida. Sí, yo siempre he tenido terapeutas. O sea, yo tengo, y ahora más que yo soy coach, entonces yo tengo mi coach, mi psicóloga y a papá Dios que siempre está ahí conmigo, mi pastora. Porque para ser coach, tú tienes que comenzar con el ejemplo y tener una coach que te sirva de acompañamiento. Claro, yo tengo mi coach, yo tengo mi terapeuta y tengo mi pastora, y cualquier cosa que yo necesite en cualquier ámbito de eso, a cualquiera de ellas, entonces la abordo. Mira, Lili, yo siempre he dicho y lo dije al comenzar esta conversación, que Dios sabe cómo hace sus cosas. Y en qué momento te toca hablar con una gente que muchas veces tiene tu propia historia. Aunque a mí me tocó vivirlo mucho más adulta que a ti, yo también perdí a mi mamá por cáncer. Cuéntame esa historia en tu vida con 23 años, cómo la superaste, qué fue lo más difícil para ti. Y entre las dos podemos tener una conversación que quizás nos ayude a sanar. Sí es, mira, para mí la enfermedad de mi mamá, primero me tomó muy de sorpresa. Fueron dos. Fueron dos enfermedades. No, bueno, ella tuvo lupus y luego se le diagnosticó cáncer. Entonces, el tema con el cáncer de mi mamá fue que me tomó muy de sorpresa porque yo hice una negación rotunda a esa situación. Ella me lo dijo con tanta tranquilidad que para mí era algo que mi mamá, como todo, iba a resolver. Porque ella era médico. Ella era médico. Pero no porque ella era médico, es porque la personalidad de mi mamá, o sea, yo muy pocas veces vi a mi mamá vulnerable. Yo veía a mi mamá muy enojada y me daba unas pelas increíbles. Que ya te dabas pelas. Sí. Tú eras tan buena que había que darte tu pelita. Exacto. Sí. Y hubo una vez una vecina fue a rescatar, dice, no le des tanto, esa niña tan buena. ¿Tú entendías que ella, y perdón que haga este paréntesis en la conversación, que ella estaba dolida? Habían cosas en su vida que no sanó, claro, y que quizás se reflejaron en ti, claro, sin tú tener la culpa. Sí, totalmente. Es así. Y tú y yo que manejamos esa situación con nuestras madres y que tenemos nuestras propias situaciones y que nos ha tocado vivir cosas parecidas, aunque distantes, ¿tú entiendes que una enfermedad como el cáncer afecta a personas que están emocionalmente golpeadas, que manejan ira, dolor, resentimientos, envidia, y es una combinación de salud con emociones? Sí. A ver, el cáncer de mama, sobre todo del lado izquierdo, que es el lado femenino, es desde digamos un tecnicismo religioso, es una maldición generacional. En el caso de mi familia, por cada generación había una mujer con cáncer de mama. ¿Tú lo averiguaste? Vamos a contarte primero la primera parte. Mi mamá se enferma de cáncer y no me lo dice, o sea, me lo dice, pero como mi mamá todo lo resolvía, eso no era algo que me ocupaba. Okay. Entonces ella iba y estaba a la quimioterapia y yo no iba con ella. Ella hizo todo su proceso y yo no participé, ella me evitó todo eso. Yo estaba en mi último año de universidad. Me faltaba ese año en la universidad y me faltaba tesis, o sea que calculemos que son 2 años cuando ella le diagnostican la enfermedad. Entonces, ella insiste mucho en hacer que yo termine la universidad, la tesis, yo tenía unos temas con la tesis, y al final le digo, ¿tú quieres que yo termine esto? Ayúdame a hacer la tesis, porque de verdad estoy trancada, o sea, no quiero hacerla, no me gusta este asesor, una serie X cosas. ¿Y ella estaba capacitada para hacer la tesis en tu área?
No, no, médico, pero mi mamá es que yo no te puedo explicar, era una mujer supremamente inteligente. Mi mamá te escribía un texto que tú decías, ¿what? O sea, era una mujer supremamente culta. ¿Y qué área tú cogiste, Lili, que tú pusiste a tu mamá de médico a ayudarte? Derecho. Son doctoras, así, de extremo a extremo. Derecho. Pero yo creo que ella quería ser abogada también. O sea, que no fue tampoco que mi mamá hizo, ay, Dios mío, estoy haciendo algo que no entiendo absolutamente. A lo mejor se lo gozó más que yo. El punto fue que hago la tesis, presento la tesis, me gradúo en junio del 2009 y mi mamá me la entregan el 17 de noviembre sentenciada a muerte. Le dijeron delante de mí, ¿dónde te quieres morir? ¿Te quieres morir aquí en la clínica o te quieres ir a tu casa a morirte? Y yo me quedé fría porque ese día yo me enteré que mi mamá tenía 2 años muriéndose. O sea, mi mamá fue diagnosticada con un cáncer terminal, un cáncer en fase 4, hígado, hueso, cerebro, ya. Y duró 2 años, así como tú me ves, normal, diciéndome que ya eso se le había quitado, el de mamá, y que tranquila. Y luego fue que me dijo, mira, me encontraron alguito, pero es chiquito. Y ahí fue una sola vez que la acompañé a una radioterapia y ahí mismo me la entregaron. O sea que mi mamá se estaba muriendo siempre y yo nunca lo supe. Entonces, ¿ella te evitó ese dolor? Exacto, porque ella entendía que si yo lo sabía y sabía esa magnitud, yo iba a soltar todo. ¿Cómo reaccionaste tú cuando la realidad te golpeó con nombre de muerte? No, a mí me chocó, entonces la negación se puso en su máxima expresión. Yo hago un primer aterrizaje, como digo, porque un amigo con quien yo me estaba juntando mucho en esa época se da cuenta que yo estaba queriéndome juntar con él para evitar algo. Entonces me dice, ¿cómo está tu mamá? Y yo, bien, en la casa. Y entonces me hizo describir que estaba en la cama de posición, que ya teníamos aparato. Entonces él me dijo, tú sabes una cosa, tú vas a ir ahora mismo a tu casa, vas a arreglar a tu mamá, la vas a peinar, la vas a limpiar y le vas a decir que tú la ames si tú quieres volverme a ver. Porque tú estás viniendo aquí para no ver la realidad. Así que te me va para allá. Y si se te muere y tú no haces eso, te va a quedar con la culpa. Y yo no voy a cargar con eso. Si él no me dice eso a mí, yo creo que mi historia hubiese sido otra. Yo creo que él fue un enviado. Llegué a mi casa, le hice eso y mi mamá entró en fase ya de muerte como 2 semanas después de eso. Después que yo le corté las uñas, hablé con ella, le dije que la amaba, hice un reclamo, dije que yo tenía una muy mala suerte, que yo debía haber hecho algo muy malo porque Dios me estaba castigando, porque me iba a quedar sin mi mamá. Y ella me dijo, no, este proceso es mío, esto es un proceso mío personal, la que está sufriendo la enfermedad soy yo, la que tiene que irse y dejar a su hija soy yo. Entonces todo ese proceso no se hubiese dado si yo no voy a arreglarla. ¿Cómo tú recibiste ese testimonio de que tu madre te dijera que ese era su proceso? Ahora entiendo por qué tú hablas de la grandeza de ella, que no era un proceso tuyo y que ella la que tenía que dejarte era ella a ti. Bueno, Ana, yo entiendo eso después. Porque es que en ese momento... En ese momento tú estabas tan negada que tú ni le pusiste atención. No, para nada. O sea, era como que yo duré 1 año en negación. Yo caigo en la realidad después de enterrar a mi mamá, después de 1 año de haber enterrado a mi mamá, cuando yo me quedo sin empleo y yo me di cuenta que yo no tenía a quién recurrir. Entonces me da un ataque de pánico y termino interna en una clínica porque yo tenía semanas sin comer, semanas sin beber agua, semanas sin dormir y no me he dado cuenta. Entonces ahí es que mi madrina me cuenta, pero ojo, yo no sabía nada de eso. Mi madrina es en ese momento que me cuenta, tu mamá duró 2 años, tu mamá hizo esto, tu mamá hizo lo otro, y fue que yo me entero de todo lo que mi mamá había hecho. ¿Qué fue para ti enterarte de todo lo que ella hizo para que evitarte ese dolor? Exacto, entonces ella me dice, tú eliges o tú echas tu vida a perder o tú haces que el sacrificio de tu madre tenga sentido. Entonces ahí es que yo busco ayuda, ahí es que yo busco a mi psicóloga. Porque todo llega un momento, todo lo que vivimos es experiencia, llega un momento que se manifiesta en el cuerpo y cae de alguna manera. Yo tengo el mío. ¿Cuándo caíste tú? Cuando me dio el ataque de pánico. Al año. Al año. O sea, a mí me dio un ataque de pánico al año, en el 2010. Entonces, ahí... ¿Dónde tú estabas cuando te dio el ataque de pánico? Manejando. Yo estaba cruzando por la UCE y me empecé a sentir mal. Llamé a mi madrina, que era la mejor amiga de mi mamá y era médico también. Y le dije, me siento que el mundo me está dando vuelta y que todo está a 200. No reconozco la calle, no me siento bien. Entonces ella me dice, ¿dónde tú estás ahora? ¿Qué tú estás viendo? Y yo la use, párate, ve donde tu doctora, que la doctora Arias, que era amiga de mi mamá y de ella, o sea, y dile a Claudia que me llame. Eso cuando yo llego tan mal que el asistente de la doctora que me conocía le dice a todo el que estaba ahí esperando cita, ustedes la están viendo, ¿verdad? Déjenme pasarla. Entonces cuando
yo entro, Claudia me dice, ¿qué te pasa? Y llama ahí, está entrando en una fase de ataque de pánico. Esa niña llegó por obra de Dios aquí. Porque si le da en otro lado, no tuviera viviera para contarlo. ¿Cuánto tiempo y duró me internaron, tu crisis? Ella me internó, me puso a dormir 24 horas. Y cuando yo desperté, ya mi madrina estaba ahí. En esas 24 horas me medicaron, o sea, me pusieron ansiolítico, me pusieron antialérgico, me pusieron vitaminas, porque yo estaba deshidratada totalmente. Entonces, ahí mismo yo hice terapia. Te das cuenta que eso pasó un viernes, ya el lunes yo estaba con un psiquiatra. Cuando el psiquiatra me ve, me dice, ella está de psicólogo, ella lo que está haciendo es un duelo tardío, yo no la voy a medicar, no sirve de nada medicarla, ella está bien, ella simplemente se dio cuenta ahora de lo que ella está viviendo. Entonces ahí yo empiezo mi terapia, empiezo a buscar a Dios, empiezo a ocuparme de mi cuerpo, a hacer ejercicio. Entonces mi proceso de duelo tardío de mamá, o sea, estoy hablando que yo tenía 23 años y conocí a mi papá a los 27, o sea que yo tenía 4 años ya en un proceso de sanación por la muerte de mi mamá. O sea, yo duré mi tiempo. Si yo fuera tu mamá, ¿qué te faltó con ella por decirle? A mí, a ti. Ah, ok. Si tú fueras mi mamá, que yo la amo con todo mi corazón, con toda mi vida. ¿Y qué cosas te hubiese gustado hacer que no te dio tiempo? Bueno, si yo me hubiese enterado posiblemente que mi mamá se estaba muriendo y le hubiese dicho que no hubiésemos ido de viaje. Mi mamá y yo nunca nos montamos en un avión juntas. Yo me hubiese querido ir de viaje. Y posiblemente ella sabía eso y por eso tampoco quería decírmelo de esa manera. Pero me hubiese gustado ir de viaje a mi mamá. Claro, ahora tú me hiciste varias preguntas en el camino que no te puedo terminar de contestar. Porque yo sé que es una maldición generacional y porque yo sé que las emociones, que la parte espiritual, energética... Yo te hice esa pregunta porque yo he leído varios libros. Y quería caer ahí de saber si tú habías investigado ahí voy, te voy a explicar. ¿Cómo se dice? Mi linaje. Tu linaje femenino. ancestral, femenino en la familia, porque en uno de los libros que yo leí, creo que es El arte de Kinshikurai, algo así, te explica que es un arte japonés. El arte de la resiliencia. Ajá, y en este dolor no es mío. También lo aborda. Te lo aborda de esa manera, entonces, sí, ¿tú lo averiguaste? Sí, porque en el año 2022, a mis 35 años, me diagnosticaron cáncer de mama. ¿Y cómo fue esa noticia para ti? O sea, yo me lo descubrí porque yo estaba haciendo una campaña de concienciación para prevenir el cáncer porque yo había perdido a mi mamá por cáncer. Entonces, yo me aprendo a tocar y me toco la bolita y supe en ese momento que era cáncer. Y dije, sin que ningún médico nadie me dijo nada. Yo tengo cáncer, fui a la obstetra y dije, tengo cáncer, pero me voy para Estados Unidos, a Disney con mi hijo y no me voy a amargar mi viaje. Voy a gastar mi cuarto como me dé mi gana y hablamos cuando yo regrese. ¿Y así lo hiciste? Y así lo hice. Y confirmaron, yo tenía cáncer con metástasis. O sea, que no fue una... Bueno, pues evidentemente lo primero fue que mi mamá llegó en cada paso, en cada instante, porque primero yo me di cuenta de todo lo que ella hizo sola sin mí. Y para mí eso fue muy doloroso, sola también. Sola, pero yo lo hice sola porque mi hijo tenía 6 años. O sea, yo no podía ser parte a un niño de 6 años de ese proceso. ¿Estabas casada todavía? No, ya estaba divorciada. Yo tenía una pareja que tampoco me amaba y que no me acompañó tampoco. Y simplemente yo viví ese proceso porque yo entendí que eso era una maldición generacional, que yo era la de mi generación que le tocaba, pero que conmigo se terminaba. Y yo me declaré, algo que me salió natural, ahora entiendo que lo decreté, como dicen alguna gente. Como se usa ahora directamente, decretarlo. Ajá, decreté, pero en términos ya bíblicos y de mi religión, a la religión que pertenezco, pues simplemente yo hice uso del poder que Dios me dio como hija suya y yo me declaré como la sanadora de mi linaje y la libertadora de mi descendencia. A partir de mí nadie más sufre cáncer en mi familia. Y cada parte de mi proceso llevaba oración, cada parte de mi proceso llevaba una entrega a Dios, a aceptar que el Espíritu Santo estaba trabajando junto con los médicos físicos, terrenales, para sacar esa enfermedad y para que eso no se repitiera en mi familia. Pero sí, me tocó. Sin embargo, no es tan fácil tener esa fe en momentos difíciles. Eres cristiana, estás bautizada. Pero me bauticé después. ¿Llegó antes o después? No, después yo me entrego a Cristo en el proceso, pero yo entro en intimidad con Cristo, yo me declaro hija de Dios públicamente desde el amor.
Ya todo había pasado, fue en amor. Tú conoces a Dios y te entregas a Dios por dolor o por amor. Y para mi bendición yo me entregué en amor a Dios. ¿De dónde nace la fortaleza de una mujer que tiene que enfrentarse desde muy joven al dolor de enfermedades, a la pérdida de su madre, al divorcio y ver como un premio a su hijo? Es un premio, literalmente. Mi hijo no fue planificado y si mi hijo no hubiese nacido en el momento que nació, después de mi enfermedad, yo no puedo tener más hijos, o sea, yo no me iba a tener más hijos. O sea, ya tu médico dijo que tú no puedes tener más hijos. Mi médico me dice que no, pero él dice que la última palabra la tiene Dios. Lo que pasa es que cuando me quitan, yo llevo un tratamiento preventivo todavía, porque es muy reciente, y el tratamiento termina yo como con 43 años, como tú comprenderás. Yo no creo que a los 43 yo esté dispuesta a estar buscando muchachos. Dime una cosa. Pero tú me preguntaste que cómo. Mira, yo siempre digo esto que parece algo muy tonto, pero que es una realidad. Me va a parecer tonto porque tú me decís, no, Lili, como me dice Vicente, nadie le gusta sufrir. No, de verdad, a mí no me gusta sufrir. O sea, de verdad, a mí no me gusta. Hay gente que no le gusta comer pizza y no te come pizza ni matado. A mí no me gusta sufrir. ¿Qué quiero decirte con eso? Que todo sufrimiento que yo pueda causarme o que yo pueda evitar que esté en mi absoluto control, yo lo voy a hacer. Entonces, anótame en ese grupo. Entonces, hay cosas que me van a pasar porque yo no tengo control de eso. Pero la importancia o la magnitud que yo le dé a eso que me esté pasando depende de mí. Y en esa dependencia, de esa parte, pues entonces yo pongo todo lo necesario para no sufrir. Por eso fue que hice negación. Y por eso es que cuando aprendí de la negación, de lo que implica negar un dolor y no procesarlo, es peor. Entonces ahora yo proceso mi dolor, pero timeado. Loco, mira, oye, vamos a llorar, vamos a sufrir 2 semanas y media. Después de eso superado y seguimos para adelante. Mierda, pero tú eres valiente porque yo, lo más que estoy dispuesto a llorar un día, pero eso no lo controla nadie. Claro. ¿Tú cómo lo controlas? No, yo no lo controlo, yo lo vivo. Y el dolor, mira. Porque el dolor es un proceso que tú quieres que pase rápido. Pero quieras o no, es un proceso que hay que vivir. Porque tú hiciste un duelo tardío. Muchos de nosotros reaccionamos de manera tardía cuando perdemos un ser querido como una madre, cuando perdemos un hijo. No es tan fácil, pero también hay muchos vivos que en el camino nosotros perdemos y tú has perdido. Entonces tú has tenido que hacer un conglomerado de cosas de fortaleza para salir hacia adelante. Claro. No puede ser entonces la misma pregunta que yo te hice antes de si hay enfermedades como el cáncer que mucha gente le ha buscado a través de investigación, que la parte del sufrimiento emocional, la falta de amor, el dolor. ¿El cáncer que yo tuve no era genético? ¿Probado? ¿No era genético? ¿Venía de todos los dolores guardados que tú tenías? Puede ser. O yo estaba heredando también dolores de mis generaciones pasadas. En ese libro que yo te dije, que leí, me lo voy a volver a leer porque me he encontrado gente ya como que me hace volver a leerlo, sí. O voy a repasar, decía que las familias que tienen situaciones y no la explican a las siguientes generaciones. Carga la generación. Pero cargamos la generación por todo. O sea, recuerda que nuestros óvulos de las mujeres ya están listos y preparados, esa información de que somos unas bebecitas. Entonces, el cáncer de mama se repetía en mi lado femenino. O sea, eran mujeres de la familia de mi mamá. Y cuando yo investigué, mi bisabuela, mi tatarabuela era haitiana y la había secuestrado un español. Y había pasado muchísimo maltrato por ser negra. Mi bisabuela fue una mujer que tuvo 6 hijos, enviudó muy pronto en una sociedad supremamente arcaica y tuvo que salir adelante con sus hijos. Mi abuela tenía temas emocionales fuertes porque perdió un hermano y se sentía desconectada y hacía muchísima maldad. Mi abuela era loca, la pobre. Espero que Dios haya tenido misericordia con ella. Mi abuela maltrató a mi mamá, la rechazó, la negó. Un esposo de ella violó a mi mamá de niña. O sea, si yo te cuento cada una de las personas, de las mujeres de mi familia, de generaciones de mi familia hasta la mía, todas tenían algún trauma causado por un maltrato físico, por un maltrato verbal. Entonces, yo tengo el privilegio de haber nacido de una mujer que había sido una víctima, pero que intentó no volverme a mí una víctima también, que me sobreprotegió, pero que me dio herramientas, porque las herramientas que yo tengo de resiliencia son porque mi madre me las enseñó. Si mi madre no me la enseña, yo no fuera lo que yo fuera hoy. Entonces, realmente
sí eso se carga. Yo tenía dolor, yo tenía abandono, yo tenía rabia, yo tenía ira, yo manejé mucha soledad, mucha incomprensión, yo me sentía yo no conocía el amor de Dios. Ahora yo que veo el amor de Dios, veo hacia atrás y digo, diantre, pero este pana me amo con locura, o sea, este tipo tiene rato amándome, pero en ese momento, pero una cosa, o sea, como diantre, tú te tocas la bolita, mira si él es poderoso, él me dio la sabiduría, el entendimiento para tocarme la bolita, para saber qué era eso. Y cuando yo le dije, yo quiero los mejores médicos de este país, yo caí con los mejores médicos, que por demás son más radicales que yo, que por demás son más organizados que yo. O sea, era que yo me senté, yo a mi oncólogo lo amo con locura, Santiago Collado, lo recomiendo absolutamente con los ojos cerrados. Para mí el mejor oncólogo, porque es el tipo más cuadrado en el sentido de orden, de tratamiento, 27 teléfonos, tú no estás sola, y yo me pude rendir a mis médicos para que ellos hicieran con eso lo que hicieran, pero todo esto era Dios trabajando conmigo, todo esto era Dios a mi lado. ¿Perdiste el seno? Yo opté por la doble mastectomía. No, yo no lo perdí. Yo dije, yo lo quiero los dos fuera. O sea, te no lo quitaron quiero los dos, el que estaba bueno y el que ya. Así mismo. ¿Y te hicieron la cirugía moderna de ponerte el implante? Ahí mismo, en la misma. En la misma. Ajá. Yo salí con una tetica nueva, pero realmente yo sufrí también una. Sí, es verdad. Todo era normal. ¿Qué fue que saliste? Con mi tetica nueva, paradita. Yo llegué así y salí así. Porque él quería quitarme una nada más. Y yo le dije, se va a quedar Vica. Y no, yo soy muy joven, todavía puedo encontrar el amor. Vica no, la doy igual. La quité las dos. Y cuando me fue a medir, me dijo, ay, pero tú tienes los senos chiquitos, te puedo hacer de una vez la reconstrucción. Y realmente yo entré viejita con la tetica de Guañangá y salí con ella nueva. Pero me costó verme en el espejo. Estos rizos no son los rizos con los que yo crecí. ¿Por qué te costó verte en el espejo? ¿Qué había en tu cuerpo nuevo que tú no congeniabas con eso? La tetica y los cabellos. ¿Los cabellos te volvieron a crecer así? Sí, a ver. O sea, lo perdiste todo. Sí, lo que pasa es que, y yo lo digo, lo mantengo ahora con más certeza. Fíjate que te hablo de un proceso espiritual. Mi proceso de sanación del cáncer duró exactamente 9 meses como un bebé. Exactamente 9 meses. Súmale que me quitó todo. Me volví una bebé, de esas que nacen peladitas. Yo nací peladita, así mismo estaba yo. Yo nací en la clínica Abreu. Y yo me di cuenta que yo nací en la clínica Abreu y que a mí me operaron en la clínica Abreu, en el mismo piso, en la misma habitación donde yo nací la primera vez. Por una foto. Entonces, Dios me devolvió al vientre y me dio nueva vida. Entonces, evidentemente, nueva vida implica diseño real. Y él te cambió completo. Entonces, este cabello siempre estuvo, pero de chiquita, tú sabes que a uno le laceaban el cabello. Sí. Y yo me acostumbré a verme el cabello lacio. Entonces, evidentemente, verme en el espejo, esta es una persona que yo no conozco. ¿Y cómo esta tetica tan bonita, pero no la elegí yo. No es lo mismo cuando tú andas del cirujano y digo, tú le dices, cirujano, mira, ponla así, levanta. Y tú vas proud of. O sea, este es el recuerdo de que por ahí pasó algo. ¿Y cómo tú hiciste la paz con esta nueva Lili? No, la paz con esta nueva Lili está en proceso. Justamente en este momento me encuentro en un proceso espiritual trabajando la forma en la que me veo para verme como Dios me ve. ¿Eso te llevó a ser coach? No, a mí lo que me llevó a ser coach fue antes del cáncer incluso. Era que como yo estaba contando mi historia a través de un blog que yo denominé El Diario de una Superheroína, pues muchas personas me abordaban para decirme cómo yo lo había logrado. Entonces yo soy enemiga del intrusismo, ¿es que se dice? Sí, así mismo, intrusismo. Entonces yo decía, mira, yo no voy a ser terapeuta porque yo me lo cojo todo muy personal y le voy a dar 3 galletas al primer coachee que no me haga caso. Pero si tengo las herramientas, puedo ayudar por lo menos a decir, mira, Ana es buenísima con esto, esta es una coach que va contigo. Sí, sí. Porque por conversación o por herramientas. Y al final del día, lo que Dios ha sido maravilloso, pues en mi proceso contra el cáncer, yo hice mi triángulo, coach, psicóloga, pastor. En ese momento era un pastor, ahora tengo una pastora. Entonces, ese triángulo fue lo que me mantuvo, digamos que yo llamé a lo mejor a guerrero para esta batalla, lucharla. Entonces, yo me hago coach, y yo no hago coach one-on-one, te juro que yo le daría golpe a una gente. O sea, ¿Qué tipo de coaching tú haces? Porque si tú me preguntas a mí, yo me fui a hacer el coach que hace... El ontológico. No, yo me fui a hacer el que hace John Maxwell, que es como un coaching general, y luego el ir investigando me fui al coaching transformacional.
porque es lo que puedo complementar con una mentoría de mi propio punto de vista, de mi propia experiencia. Sin embargo, yo siento que Dios, como a ti, me mandó primero a formarme como coach y luego me enfrentó a mis batallas más difíciles. 6 meses de casada, mi esposo es diagnosticado con cáncer y 2 o 3 meses más adelante mi mamá es diagnosticada con cáncer. O sea, me entrenó con uno, lo que yo nunca me preparé para que yo enfrentara lo que venía. Claro. Y en ese momento yo descubrí, como siempre he dicho, que tú no puedes ser el coaching ni de tu familia, ni de tu mejor amiga, ni de porque tú lo vas a la lomoño, como tú dices. Pero sí descubrí que habían herramientas en el coaching que fueron las que me ayudaron a mí a sobrellevar esa situación, sobre todo porque yo tenía una fe demasiado grande en el Señor. Amén. Y yo decía que todo lo que Él me estaba dando en ese momento, yo no iba a tener brazos para recibir las bendiciones Amén. Que venían. Y descubrí una frase, yo no sé si tú descubriste algo, pero yo descubrí una frase que después que me doy cuenta que la frase es de Job y me acompaña desde entonces, que dice: todo lo que Dios hace es bueno y todo lo que Dios permite es necesario. Y yo descubrí que era así, porque en el dolor más profundo de cualquier ser humano, al final hay algo muy bueno. Así es. ¿Qué fue lo bueno que descubriste tú? Mira, el cáncer me puso lentes de ver la vida diferente. Me mostró el instante, me devolvió el amor, me volvió a mi padre, me entregó a mi padre otra vez, Dios. Estoy viviendo la mejor temporada de mi vida. Tan buena es ahora que el otro día a mi mejor amiga le digo: yo, loca, aquí hay un maco. Es que todo no puede estar tan bien. En calma, hay un maco. Y me dice: impresionante, cuando una persona pasa tanto tiempo luchando un dolor tras otro dolor, me dice mi mejor amiga, no se da cuenta cuando le toca la restitución. El cáncer me regaló fue una galleta sin mano para darme cuenta todo el tiempo que yo estaba perdiendo, para aceptar también que yo había cometido errores. O sea, fue una dosis de humildad. Te hablaba de la vida en pareja porque realmente siempre ha estado en mi corazón el tener una familia. Y siempre elegí incorrectamente, no porque ellos fueran malos, sino porque ellos no eran buenos para mí. Pero es que yo misma no me amaba, yo misma no me entendía, yo misma no me comprendía. Y una persona que esté perdida solamente va a encontrarse con otro más perdido. Así es. Entonces, en el momento en el que yo me doy cuenta y yo admito que yo también tengo mi cuota de responsabilidad, me la da ese dolor. Por eso decía que uno conoce a Dios en el dolor o en el amor, procura que sea en el amor. Pero no porque Él sea malo y quiera que te pase algo malo, sino porque Él siempre está contigo y va a intervenir en los dos momentos, pero es más bueno cuando interviene cuando uno está chilling y no está bien. Entonces el cáncer me regaló la vida. Yo te dije, o sea, literalmente en 9 meses yo volví a nacer. ¿En el cáncer qué fue? No lograr todo lo que yo quería lograr. ¿Cómo vamos con esas metas? Mejor, porque ni siquiera las metas que yo tenía eran lo que yo quería. Dios me está mostrando otro camino. Y me gusta lo que Él me está mostrando. Si tu mamá pudiera estar aquí un minuto y ver todo lo que tú has pasado, en lo que te has convertido, ¿qué tú crees que te diría? Yo no sé. O sea, con todas esas cosas y lo clara que ella fue para decirte cuándo era su proceso y no el tuyo, y te enfrentó, ¿qué tú crees que ella, en su expresión muy de ella, como tú decías, se atrevería a decirte en este momento? Es que ese era el problema. El problema es que mamá nunca me lo decía a mí, se lo decía a otro. Esa pregunta habría que hacérsela a mi madrina. ¿Qué hubiese dicho mi mamá? Es otra cosa que también se carga. Sí, pero bueno, yo he hecho un buen trabajo. Por ejemplo, contrario a mi mamá, yo soy muchísimo más cariñosa físicamente. Mi hijo ha sido, no es por casualidad que Dios te da varones. Mi hijo ha sido una... Yo puedo ser testimonio de eso. Mi hijo es un ser humano que a veces digo, diantre, es hijo mío, de verdad. Pero tú tienes porque el tipo es tan noble y tan chulo. El otro día, tiene 10 años, y él me oyó que yo tengo un tema porque tengo un trabajo nuevo y todavía no he cobrado, y él oyó. Y nada, el punto fue que se fue, su papá le dio un dinero para merendar en el colegio, y llegó con una de vuelta y me dice: toma, mami. Y yo: mi amor, pero eso es tuyo, o sea, te lo di tu papi. No, ese es mi aporte. Yo creo que eso ha sido los 150 pesos que yo he gastado con más gusto, señores. Porque mi hijo es un ser
que me ha hecho, o sea, el único, en el mundo hay una persona que puede decir que recibió beso, que recibió te amo, que recibido estoy orgullosa, tú eres lo mejor, tú eres inteligente, o sea, todo eso que yo siento que a mí me faltó. Yo no se lo he dado a mi hijo porque yo siento que a mí me faltó. Yo he descubierto que a mí me faltó porque se lo he dado a él. Entonces mi hijo es mi maestro, ¿sabes? Y he tratado de que mi hijo siempre sepa que por encima de cualquier cosa, no solo lo sepa porque yo se lo estoy demostrando, sino porque yo se lo estoy diciendo, que él es lo mejor que me ha pasado, que él es un niño extraordinario, que hermoso. Y yo digo, Andrés, ese papi chulo. ¿Verdad que mi hijo? Entonces, o sea, cosas, mi primera buller era mi mamá me hacía mucho bullying y sí. Mi cuerpo y todo el tema del peso con el que yo he arrastrado toda mi vida tenía su huella. Entonces hay cosas, a mí no me gustaban mis piernas y ahora me dicen, wow, qué piernas tú tienes, y yo me cuesta decir porque quien me tenía que decir eso era mi mamá y mi mamá me decía, ay, qué canilla. Entonces, lo que pasa es que el bullying o los haters donde primero nacen es en la familia. Claro, pero yo a mi hijo no le hago bullying, ¿tú entiendes? En mi casa mis hijos me hacen bullying. Yo me imagino que él me hará en algún momento, pero él en algún momento te va a aterrizar. Claro. En algún momento te va a decir que es difícil hablar con personas que no nacieron en la misma época que ellos y la tecnología. Sin embargo, yo no quiero terminar esta conversación porque yo te invité a hablar de Fórmula 1 y no hemos hablado nada de Fórmula 1. Y cuánto me alegro porque escucharte me va a servir a mí y le va a servir a muchísimas otras mujeres que han tenido que enfrentar todo eso en su familia y que la gente por vergüenza no lo habla. Así es. Y he hecho como una química contigo porque siento que es un baile que en determinado momento a mí también me tocó vivir. Así es. Pero tú eres una mujer sumamente intensa, mi amor. Yo pensaba que eso era la gente de mi generación. Esta mujer es abogada, ella es coaching, ha vivido todo lo que ya hemos hablado aquí, es madre. ¿Cómo fue que me dijiste ahorita que tú eras madre? Soy madre y soy una mujer soltera. Y una mujer soltera, sí. Que no es lo mismo. No es lo mismo, no es igual, jamás. Sí. Pero eso no lo entiende todo el mundo. Es que no está el estado civil. ¿Cuáles son los estados civiles? Casada, soltera y divorciada. Estoy en contra de ser divorciada porque decir que tú eres divorciada es traer al presente tu pasado que no se vuelve a repetir. Pero amén. Socialmente hablando, según el Código Civil, son esos tres. No existe estado civil materno. Eso no existe. Eso no existe. Entonces eso es un Ni rol. Usted nunca puede hacer el doble papel. ¿Y usted se divorcia de sus hijos? Le pregunto yo a usted. Entonces no es un estado civil. Yo soy madre y estoy soltera. Sí, completamente de acuerdo. Yo te voy a decir unas cosas, o sea, mi papel y mi rol de madre. Ay, no, yo soy mamá solamente también, no soy papá. Con el papá de mis hijos es eterno. Y cosas se hacen, todo lo que tenga que ver con esos dos muchachos, se habla con el papá. No, yo no soy sola. Yo, en mi caso, yo no soy papá. No, a mí tampoco me digan papá. Hay un tema de varones, lo resuelven los varones. Sí, así es. Pero yo te decía que tú eras sumamente intensa, porque entre abogada, tiene un podcast, es coach, también habla de Fórmula 1 y esta combinación tan extraña. La Fórmula 1, yo la conozco porque estaba en un programa de radio. ¿En Cultura? No. Antes de Cultura yo estaba en Sobre Ruedas con Harold Abbott. Entonces, tú estabas sobre ruedas. Sí. Pero es que por Dios, ¿y cuántas cosas que tú has hecho? Yo en los medios empecé, mi segundo programa, el segundo programa en el que yo trabajé en los medios fue Sobre Ruedas con Harold Abbott. Entonces Harold tiene una peña que se reúne los domingos a ver la carrera y me dijo un día, mira, tú tienes que ir a la peña porque los lunes hablamos de esto y tú estás en el aire. Y yo, bueno, está bien, Harold, yo voy donde manda el jefe. El punto fue que me enamoré ese día, o sea, fue como amor a primera vista. De la Fórmula 1. De la Fórmula 1. Entonces, ¿y qué te enamoró de eso? ¿La velocidad? No, es que la Fórmula 1, me imagino que al igual que cualquier deporte, pero en este caso para mí, ¿ok? Es uno de los deportes más resilientes que yo he visto. Me explico. Todas las semanas ellos tienen la posibilidad de ganar primer, segundo y tercero. Todas las semanas que hay carrera. Claro, se pasan el año entero corriendo por el mundo entero. Viajan al mundo entero. Yo pensaba que esas cosas extrañas solamente... ¿Y por qué que mi hijo se levanta de madrugada? Yo tengo uno de mis hijos que ve Fórmula 1 que se levanta de madrugada. Porque si se corre en Japón, la vemos aquí en República Dominicana a las 2 de la mañana, la carrera. ¿Y dónde tú conectaste con eso? ¿Qué fue ese punto que tú dijiste... Wow, eso conecta conmigo? Eso, el hecho de que ellos todas las semanas que tienen carrera, por ejemplo, la semana pasada, hubo un fin de semana de corrido. Cuando se corren carreras de corrido, por ejemplo, México y Texas, que se corren de corrido. Este domingo ganó Max Verstappen, pero el domingo que viene ganó Oscar Piastri. Quiere decir que el ganador pasó a ser perdedor en automático. Y cada domingo ellos se renuevan para ser el primero. Y cada domingo ellos pierden.
alguien va a perder porque nada más hay un primer lugar. Entonces, esta manera, esta mentalidad de poner tu cuerpo en un aparato a toda velocidad, 350 kilómetros por hora, a toda velocidad para ganar el primer lugar y salir y mantenerte ecuánime para que una prensa inquisidora te hable, para tú responder, para tú atender marcas. O sea, son personas que tienen una integralidad de su emoción y su mente, para mí, admirable. Y todo lo que implica el trabajo en equipo para tener un carro lo suficientemente bueno para que el piloto se siente, haga el trabajo lo suficientemente bien para ganar un primer lugar. O sea, wow, no hay forma de que no me conecte con la vida en sí, ¿ok? Con la vida en sí. Entonces, ¿qué pasa? Que veíamos la carrera, hacíamos comentarios el lunes siguiente. Cuando se me diagnostica el cáncer, yo renuncio al trabajo porque yo no sabía lo que yo me iba a enfrentar y quería seguir hablando de Fórmula 1, pero ya lo tenía otra persona, el segmento. Entonces yo empecé a hacer videos en vivo en mi celular después de cada carrera y un día viendo la carrera de Miami 2022, ya yo no tenía cabellos. Yara, que es mi socia, era la productora del programa y también había salido del programa, entonces nos quedamos viendo Fórmula 1. Fue a mi casa a ver Fórmula 1. Habían unos amigos, nosotros empezamos a explicarle a una pareja de esposos, mira, que si yo quede, eso significa tal cosa y eso significa tal cosa. Y ellos no miran y dicen, ¿por qué ustedes no tienen su podcast? Entonces, Mujeres en Fórmula Proyecto, el podcast DW Fórmula, nace en medio de Lidia enfrentar un cáncer. Para mí es el mensaje más poderoso de mi proceso, es decirle a una mujer que me está viendo, en medio de un proceso doloroso nace algo que va a impactar la vida de múltiples, de millones de personas. Mi frase tiene sentido ahí. Entonces Job, en la Biblia, no me pregunten el número, no se equivocó. Todo lo que Dios hace es bueno y todo lo que Dios permite es necesario. Dios todo lo hace para tu bienestar. Dios lo único que quiere son cosas para ti bien. Entonces, ¿cuándo salió ese podcast? El podcast salió mismo. O sea, en mayo nosotros lanzamos el primer episodio que eran live en vivo en Instagram, porque yo estaba pasando por el proceso y no íbamos a dar grandes pasos hasta que no pasara el proceso. Tan pronto pasa el proceso, pasamos a tener ya el podcast en YouTube y ya en el año 2024 pues nos llaman de estudio y estamos desde estudio desde ese año. Y viajamos 2024 a Miami, viajamos este año también a Miami, vamos a ver a dónde vamos en el 2026. O sea, ya hemos visto la Fórmula 1 en vivo también. De cerca. De cerca, con patrocinio. Ay, mujeres, ¿cómo tú haces para que el público femenino se pueda identificar en un mundo completamente dominado por hombres? Y aquí vengo. También yo tengo el privilegio de ser madre de varones y en su momento fui madre de una bebecita. Pero crecer con hombres me ha hecho a mí, que amo los deportes tradicionales, jugué voleibol toda la vida, amo el béisbol, soy aguilucha, estoy buena, no todo el mundo puede ser aguilucho porque y estar bueno. Y estar bueno al mismo tiempo. Entonces, para ser aguilucho hay que estar bueno y ser bueno. Cuidado del equipo que tú eres. Pero, ¿cómo tú haces para que las mujeres puedan conectar? Porque yo tengo entendido que hoy en día en la República Dominicana, a la hora que se corre, por ejemplo, la carrera de qué sé yo qué sitio a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, yo sé de restaurantes que tienen peña para ver estas carreras y hay muchísimas mujeres ya en este mundo. Sí, mira, de nuestra parte nos tocó un buen momento porque ahora mismo, gracias a Liberty Media, gracias a todo el trabajo que se está haciendo en redes, una generación, yo no sé cuál es, ya no es la Z, ¿cuál es que va después de la Z? No sé cuál. No hay después de la Z. Ah, bueno, hay una que sí, que le pusieron un nombre, que viene por, ajá. Bueno, el punto es que nada, esa generación, gracias a ello, pues, y a los progres, pues, uno ha tenido mucho espacio, pero sigue siendo un reto, porque hay mujeres que les gusta la Fórmula 1 y que cuando nos ven hablando de Fórmula 1 se ponen contentas. Y hay mujeres que les gustan los varones que ven la Fórmula 1. Entonces, esas mujeres que les gustan los varones, no los varones de la Fórmula 1, los varones que les gusta la Fórmula 1. A mí me gustan los que corren. Y que están buscando su marido, su futuro esposo. Entonces, esas suelen ser un poquito haters con otras mujeres. Porque un tema, creo yo, desde aquí, que se sienten quizá en competencia, porque no es lo mismo. No, yo no creo que intimidada, pero imagínate tú que un varón bello, macho, masculino, con mucho cuarto, porque ese estilo, el nivel, tú sabes, se encuentra con una Lili López que le dice, mira, yo no estoy de acuerdo contigo, porque mira, en esa parada pits, ahí McLaren falló, porque debió de entrar, porque el overcut, evidentemente, ¿qué va a hacer? Él va a dirigir su atención a alguien que le pueda hablar. Hablando de lo mismo que le gusta. Entonces, yo te puedo decir que realmente el gran hito de nosotras es demostrar que sin tener que hablar de cambio de goma, porque yo de goma no sé, yo no me interesa tampoco saber de motor, para mí eso son cosas de varones.
yo puedo analizar la Fórmula 1 desde una perspectiva femenina con las herramientas del coaching que yo manejo. Entonces yo sé, nosotros hablamos de, él estaba de mal humor, está deprimido, tiene que buscar ayuda. O sea, nosotros damos un toque diferente. Ustedes ven el enfoque desde otro punto de vista. Desde el punto de vista femenino. Que no es el punto de vista técnico que lo ve el hombre. Si la goma la pusieron sí, a no, tiempo. eso sí, es que tú vas adquiriendo esos conocimientos. Pero si tú me pones a mí delante de un doctor Pérez Pandelo, que es la eminencia de la Fórmula 1, doctor Pérez Pandelo, yo tengo que quedarme callada porque, señor, me quito el sombrero. O sea, y le presto los atención niveles. Al que sabe. Ahora, yo tengo la capacidad, tengo pensamiento crítico y tengo una personalidad que me permite cuestionar al doctor Pérez Pandelo. Por ejemplo, yo le vivo tirando, le digo, usted tiene un odio a Max Verstappen. Y me dice, no, Lili, no me haga eso, tú sabes que no, porque y nos vamos en una conversación. O sea, nosotras hemos logrado tener nuestro espacio sin tener que recurrir ni a la venta de nuestro cuerpo, ni al hate. O sea, nosotros no andamos tirándole... Lili, ¿qué tú quieres decir? Que hay gente que se ha hecho espacio vendiendo el cuerpo. El sector automotriz siempre ha visto a la mujer como un modelo. La ponen al lado de los carros. Sí, bonita, con los cabellos exacto, largos, la ponen... Con flaquita, le ponen una ropa bien pegadita al cuerpo. Al cuerpo. Entonces, eso vaya, siempre tú vas a ver actividades masculinas con mujeres con chorcito, que sé yo, que las marcas la llevan. Nosotros no hemos tenido que recurrir a eso, sino a nuestra propia opinión, nuestro pensamiento crítico, para lograr entonces ser escuchadas y demostrar a las mujeres que nosotros tenemos nuestro propio espacio. Yo no tengo que competir con un varón, cada uno tiene algo que aportar, los varones desde su óptica y nosotras desde nuestra óptica. Y yo creo que la conversación sobre Fórmula 1 entre hombre y mujer se enriquece muchísimo más. De hecho, la mayoría de los podcasts tienen mujeres dentro de sus equipos. Lo que pasa es que Mujeres en Fórmula es solo mujeres que invitamos a varones. Si tú fueras piloto de Fórmula 1, ¿cuál tú fueras y cuál sería el número y por qué? ¿Y en qué team tú corres? Porque yo sé que está un team de McLaren, un team de Mercedes, un team de qué sé yo, qué cosa. Yo no entiendo nada, pero mi hijo lo pone. Hay un detalle, a mi hijo no le gusta la Fórmula 1, en mi casa la que le gusta es a mí. Qué bueno, porque uno tiene que tener... Claro, mi hijo es más artista. Yo fuera Max Verstappen, definitivamente, y equipo Williams, ese es mi equipo Williams. ¿Por qué Max? Porque Max tiene el león, porque Max tiene un nivel de compromiso y disciplina que yo admiro, al que yo aspiro a tener en la vida. Es cero distracción, súper resiliente, muy enfocado, su familia es lo primero. Yo vine a trabajar, no se lo tomé nada personal, yo voy a ganar con todo lo que yo tenga, aquí me pagan para esto. Y esa actitud, ese enfoque de la vida, esa certeza, ese honrar a sus padres, al sacrificio que hicieron sus padres y su hermana por él, hoy quien es su pareja y es su hija, para mí es tan digno de admirar y por demás, entonces ser excelente. ¿Algún escándalo en la Fórmula 1 que tú digas sí? ¡Chisme! ¡Uy! Cuéntame eso. Todo. Ese mismo Max Verstappen, por ejemplo, Max está casado, bueno, no están casados, están juntos con Kelly Piquet. Kelly Piquet es hija de Nelson Piquet, un ex campeón también de Fórmula 1. Cuando Max y Kelly se conocen, ella estaba con Kvyat, su primera pareja, que es el padre de su primera hija. Y lo que dicen es que Max le robó a Kelly a Kvyat. Entonces, y eso se roba, la gente se va para donde mejor le conviene. Claro, pero tú sabes, tú me dijiste chisme, yo te digo chisme. Sí. Chisme no mucho. Que me gustan, pero que el público, para yo complacerlo. Sí, siempre hay un chiquichou, un chisme que si te que prefiero a este, que si no prefiero a este, como piloto. Siempre tiene su drama, su chiquichou al final. Que si me hablaste mal, que si no me hablaste mal. Sí. ¿A ti qué te acelera el corazón en la Fórmula 1? ¿Qué me acelera el corazón? Mira, yo me di cuenta que yo amaba el deporte cuando en mayo 3, el día de mi cumpleaños, viernes 3 de mayo del año 2023, a mí me pasó Max Verstappen por adelante en el carro y yo olí el olor a goma quemada y el ruido del motor y yo me puse a llorar. Entonces yo me di cuenta que a mí me gusta el deporte. Pero entonces fue un regalo de cumpleaños. Sí, siempre, porque coincide con este año que viene, en mi 40, coincide el día de la carrera. El año que viene. Yo creo que ese momento fue el que me hizo acelerar mi corazón, pero lo que me gusta, vuelvo y te repito, es la adrenalina de que cada domingo hay una nueva oportunidad. Y es una sensación de que no todo, o sea, los atletas se fajan, por ejemplo, los atletas olímpicos se pasan un año entero tratando de hacer el tiempo para participar en las Olimpiadas, y tienen que esperar otro año más. Y sin embargo, estos chicos se la pasan año tras año luchando todos los domingos por ese primer lugar. ¿Y en la vida, en tu vida, qué te acelera el corazón? Ahora mismo yo estoy en mi etapa del primer amor con Dios.
Toda experiencia con el Espíritu Santo, yo llego a mi casa como que no hay mañana, como que todo es posible, no me importa nada. ¿Tú eres una mujer de curvas peligrosas o de rectas seguras? En la vida, no estamos hablando de Fórmula 1 ya. Rectas seguras. ¿Y en el amor? Hay signo de interrogación, si se lo entregué a Dios, no sirvo para eso, Él está trabajando en eso. Sí, porque uno tiene que reconocer sus debilidades. Cuando tú le entregas tu debilidad a Dios, créeme que todo va a tener solución. Yo tengo una paz ahora de que yo entregué eso. Déjame ayudarte. Sí, pues, yo me preocupo cuando yo veo que comienzan entregándole todo a Dios. Dios tiene el mundo, tienes que ser específica, no podemos estar solo todo entregándoselo a Dios. Entre la abogada, la comunicadora, la mujer que habla de fórmula, la coach y la mujer de fe, ¿con cuál de los temas es más fácil entrar para una conversación contigo? Bueno, ahora mismo me impresiona más el hombre que pueda hablar desde la espiritualidad. A eso es para mí. Pero usted tiene que irse para la iglesia, porque en la calle usted no va a encontrar eso. No, porque yo no quiero un hombre de la calle tampoco, yo quiero un hombre temeroso de Dios. Yo le digo a un camarógrafo mío que él quiere que la mujer sea seria, pero la busca en un carruaje. No, tú estás No podemos. No, es que hay no. que ser coherente. Es que no, es que sí. Y en la iglesia no hay ningún amiguito. No, así. es que el problema de la iglesia es que en la iglesia hay tantos corazones rotos como el mío. No, pero tú no estás entendiendo. Si yo se lo entrego a papá Dios, ¿qué quiere decir con esto? Que si hay un varón que yo le llame la atención y que quiere enamorarme, yo lo escucho con atención, analizo, veo y le pongo en oración para que Dios me diga si sí o si no. Pero yo no voy a irme tampoco a buscar a Mario a la iglesia, que eso está más roto que yo. Mire, hermana. O sea, si está en la iglesia, bueno, y Dios fue que lo puso, no hay problema. ¿Usted se casaría en esta etapa de su vida? Claro que sí, yo sueño con mi boda, de verdad, con el hombre que me ama, porque yo me casé con un hombre que no me amaba. Yo quiero casarme con ese hombre que cuando me vea caminando se le hago en los ojos. Yo quiero casarme con ese hombre que me diga, tú eres la mujer de mi vida. Lili, wow, que siento orgulloso. Tú has repetido como 3 veces que te casaste con un hombre que no te amaba. Es verdad. ¿Usted trabajó eso ya? Sí, no, desde el reconocimiento lo digo, porque yo no fui capaz de darme cuenta de las señales que estaban ahí. De hecho, él hoy por hoy es un hombre felizmente casado con la mujer que él de verdad ama. Entonces, uno también tiene que darse cuenta cuando tú estás al lado de un hombre que de verdad, es que el varón, mira, tú lo sabes que tú eres madre de varones. Los varones son muy simples, señores. Los varones usted lo lee rápido. Es nosotras que no hacemos nuestras cosas mentales, que no quiero decirlo aquí. Somos nosotras. ¿Te casarías con velo o sin velo? Ay, sin velo, pues yo tengo mi traje, yo sé cómo lo quiero. Sin velo, con mi pajón así, con mucho cabello. Toda lioness. Ayúdame tú, motorista, que ya no me entendió. Ayúdame. ¿Con velo o sin velo? Sin verlo. Yo le hice una promesa a papá Dios también. Espérate, ¿tú vas a durar cuánto tiempo? Le voy a explicar, paso a explicarte. Ay, Dios mío. Yo necesito que tú entiendas aquí. Yo no. Que entienda el público, yo no. No, yo te voy a explicar, de verdad. Yo soy una mujer que tengo lo mío, es una mujer bonita. No sé si estoy buena, pero yo siento que no soy fea, vamos a decirlo así. Y hay muchos varones que son muy simples y muy, muy básicos y lo único que quieren es pasar el rato. Entonces, yo no estoy para pasar el rato. Dios me dio una nueva oportunidad para disfrutarla al 100%. Entonces, el varón que quiere estar conmigo tiene que saber que, número 1, yo me voy a besar con el hombre que me pida amore, relación seria. Y yo voy a entrar en la intimidad después que me case. Eso es una promesa que le hice a Dios. Después que yo tuve mi anillo, estamos casadas con mi boda como yo la sueño, esa noche nos vamos a conocer. Líder, ¿tú estás segura? Y si no te sale como es, y si no te gusta. Mismo? Sí me va a gustar, porque Dios va a permitir que yo me case con el hombre que Él sabe que cuando entremos en intimidad nos vamos a consagrar. Estoy segura. En el nombre del Señor, que así sea, mi Dios, porque tú sabes que yo soy mayor que ella, yo he vivido mis experiencias. No, pero Ana, mira, tú no te imaginas la imagen que yo tenía del hombre. Yo tenía la imagen más grotesca del hombre. Y el hecho de yo poder hacer ese stop y que a mí no se me acerque siendo hombre que lo único que quiera es eso, ha sido sanador para mí, porque yo me doy cuenta que existen hombres que están interesados por lo menos en hablar contigo. Sí, hay gente que habla. Son más adultos que tú, pero hablan. Bueno, y eso es importante. Claro. Lili, ya terminando esta conversación, que no sé por qué el coordinador de este programa, de este podcast hoy, no ha hecho seña de que cortemos. Parece que el chisme estaba bueno. ¿Qué tú le dirías a esa Lili de 23 años que superó la pérdida de su madre, que la lloró, que la vivió en carne propia y que los años siguientes fueron de confrontación con ella misma? Yo le diría que todo va a estar bien y que Dios la ama. ¿Cuál es el legado que tú quieres dejar? No solamente a nivel de trabajo, sino para tu hijo.
yo quiero que mi casa le sirva a Dios y que mi hijo tenga una relación estrecha con Dios toda su vida. ¿Qué religión tú practicas? O si tú eres una de esas personas que cree en Dios y lleva su propia línea. A mí yo no tengo entendido que como que a la iglesia a la que asisto no tiene una definición per se, pero no es católica, es lo que llaman evangélico, ¿Evangélico ¿cierto? cristiano? Cristiano, okay. Exactamente. Sí, evangélico cristiano. Y vengo de crianza católica. Lo que pasa es que en la iglesia cristiana conocí al Dios amoroso. En la iglesia católica conocí a un padre castigador. En ese momento, la iglesia católica ha cambiado mucho, tengo entendido, pero en aquel momento yo sentía, por mi culpa, por mi gran culpa. Cuando tú empiezas entonces un culto, un servicio de que, por mi culpa, por mi gran culpa, porque mi culpa, y contrario a la iglesia cristiana es que Dios te ama, Dios me ama, gracias, te descubrí, eres lo mejor para mí. Entonces me ayudó mucho a transformar esa visión y ya sé que Dios me ama, que hay una frase que dice mi pastora que la amo profundamente, esa frase, y ella dice, ¿sabes por qué Dios no quiere que tú peques? ¿Tú sabes por qué? Porque cuando tú pecas, las consecuencias del pecado te causan dolor y a Dios le duele tu dolor. Y yo dije, santo, gracias, Señor. Porque ¿tú no pecas? Claro que pecamos constantemente, pero lo que quiero decir, claro, somos humanos y ahí está la labor, está en cada día pecar menos. Cuando uno peca, pedir perdón, arrodillarse, entregarle a Dios su humanidad, porque somos humanos. Pero qué lindo, qué diferente es. No peques porque Dios te castiga. Cada vez que tú pegas, tú le estás hiriendo a Papá Dios y Papá Dios te ama y tú dices, no, yo no quiero hacerle eso a Papá Dios. Entonces, mira qué lindo desde el amor. La diferencia. Entonces, eso me ha ayudado mucho a tener esa relación, esa intimidad, esa chulería. Yo como tengo una relación personal con él, mi amor, y cuando no me coge el celular... No, pero yo le hablo así a él. Sí. Y yo le digo, loco, te está pasando, bájale un 2, ¿qué pasó? Llévame al paso. Bien. Cuando no me coge el celular, llamo a su madre. Mira, el hijo tuyo no me coge el teléfono. O me vas a atender tú o habla con el que lo coja. Gracias por esta conversación a ti. Liberadora. Yo creo que yo iba a hablar contigo de Fórmula 1, pero tu historia es tan cautivante, es tan motivadora, tan inspiradora para que otras mujeres sepan que a veces no importa por lo que pases, Dios siempre tiene un camino para ti. Amén, así es. Dios siempre quiere lo mejor. Yo quiero que Dios siempre sea tu norte y que ese camino pues te acompañe. Amén. Y que en algún momento hablemos de Fórmula 1 y de lo que manejan los carritos. No, mira, lo que manejan los carritos no son tan interesantes como lo que lo coordinan y lo organizan. Ay, yo no sé, pero ahí hay cosas ahí bonitas. Ahí es que está el gusto. Sí, ahí es que está el gusto. Atrás, detrás del carro. Gracias. Por eso es que a veces no nos debemos ir en la primero que vemos. Gracias, Lili López, por esta conversación tan linda. Y de verdad que tu historia sea una inspiración para que muchas mujeres también entiendan que hay que sanar para continuar. Amén. A ustedes muchas gracias por su atención, como siempre, desde la plataforma del Nuevo Diario Podcast y en todas las redes sociales. Nos vemos en la próxima. Bye.